Escribir una ecuación de energía. Por ejemplo, para el tubo 1 podríamos decir que ZA es igual a H1 más K1 por Q1 a la N. Para el tubo 2 podríamos decir que H1 es igual a HB más K2 por Q2 a la N. Para el tubo 3 podríamos decir que H1 es igual a H2 más K3 por Q3 a la N. Para el tubo 4 podríamos decir que H2 es igual a HC más K4 por Q4 a la N. Para el tubo 5 podríamos decir que H2 es igual a HD más K5 por Q5 a la N. Y obsérvese que cuántas incógnitas tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas de caudal y dos cargas. H1 y H2. Tenemos 7 incógnitas. Y ahora mismo, ¿cuántas ecuaciones tenemos? 7. Pero antes de acudir a métodos numéricos, hay que simplificar el problema. Porque para que métodos numéricos sea exitoso, también hay que darle valores iniciales. Entonces esto funciona así, lo vamos a explicar en dos casos. Si ZA es mayor que H1 y eso a su vez es mayor que H2 y H1 es mayor que HB y H2 es mayor que HC y H2 es mayor que HD, va a funcionar. Si no se cumple con esta cosa, entonces se requiere colocar una bomba en el sistema. Así que vamos a hacerlo primero sin bomba y después lo hacemos con bomba. Entonces, ¿cómo simplificamos el problema? Ya sabemos que cuando tenemos tuberías ramificadas, el problema se resuelve de manera muy exitosa con las ecuaciones H. Ya lo hicimos cuando vimos el problema clásico de 3 tanques, así es que vamos a formular el sistema de ecuaciones H. ¿Cómo se obtiene eso? De aquí sacamos el Q1, que sería igual a ZA menos H1 entre K1, raíz enésima. De aquí sacamos el Q2, que sería la raíz enésima de H1 menos HB entre K2. De aquí sacamos el Q3, que sería la raíz enésima de H1 menos H2 entre K3. De aquí sacamos el Q4, que sería la raíz enésima de H2 menos HC entre K4. Y de aquí sacamos el Q5, que sería la raíz de H2 menos HD entre K5. Y si estas cosas las sustituimos en las ecuaciones de continuidad, ¿qué nos queda? Raíz enésima de ZA menos H1 entre K1 menos raíz enésima de H1 menos HB entre K2 menos raíz enésima de H1 menos H2 entre K3 igual a 0. Esa es mi ecuación número 1. Ecuaciones H. Y mis incógnitas van a ser H1 y H2. Es decir, para obtener las ecuaciones H se eliminan los caudales. Y en la ecuación número 2, ¿qué nos quedaría? Raíz enésima de H1 menos H2 entre K3 menos raíz enésima de H2 menos HC entre K4 menos raíz enésima de H2 menos HD entre K5 igual a 0. Y esa es mi ecuación número 2 y tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Por qué se resuelve con ecuaciones H? Porque yo no tengo la más remota idea de cómo darle valores a los caudales. Pero debido a esta situación, sí tenemos idea de cómo darle valores iniciales.
Así que ¿cuál sería un buen valor inicial para H1? ZA más HB. No es ZB, es HB. Porque si nada más le pone ZB, está ignorando la A. Entonces, recuérdense que se puso un tanque ficticio en cada extremo de la red. Y por eso se convierte en un problema de tuberías ramificadas. Eso fue lo que se hizo ahí. Se inventó un tanque ficticio que no existe. Pero se le puso presión en el extremo para que el agua llegue al tanque. Entonces, para H2, ¿cuál sería un buen valor? Habría que ver cuál es el mayor de los dos. Vamos a decir que usted tenía que HC era mayor que HD, así que ¿cuál de los dos usamos? ¿HC o HD? HC, así que ¿cuál sería un buen valor para H2? Siempre y cuando que H2 sea menor que. Y si no, usted lo ajusta ahí cumpliendo con eso. Así que con el que usted asumió aquí, lo pone ahí, calcula este, pero siempre y cuando que esto le dé más chico que esto. Y con esos valores iniciales, usted le da a Solcis esas dos ecuaciones. Y la máquina le va a devolver los valores de H1 y H2. A veces este problema tiene el inconveniente de que es sensitivo a los valores iniciales y si no se asumen razonablemente, entonces empieza a mandar el mensajito de bad guesses, que significa que los valores que usted asumió inicialmente no eran buenos. Entonces tiene que reformularlo porque es muy sensitivo a valores iniciales. Pero usted por tanteo ahí puede ir sacando valores iniciales hasta que la cuestión le converja. ¿Vamos bien? Y después usted tiene esto y esto, simplemente hace un barrido hacia atrás, lo sustituye aquí, tiene Q1, lo sustituye aquí, tiene Q2, lo sustituye aquí, tiene Q3, lo sustituye aquí, tiene Q4, lo sustituye aquí, tiene Q5. ¿Y cómo sabe que Yigo y Yeyo no fueron invitados al fiesto? Verifica las ecuaciones de continuidad y ya tiene su problema resuelto. Así es que la manera más simple de resolver una red abierta o una red cerrada que vamos a empezar a introducir dentro de un momento depende de los datos que usted tenga. Y en este caso lo que se hace es que se inventa un tanque ficticio en un extremo y nos queda una cosa así como esa. Y entonces esas son tuberías con ramificaciones. ¿Y cómo se resuelven las tuberías con una ramificación simple? Ecuaciones H. Y en la literatura eso se le está llamando ahora mismo redes abiertas. Así es que redes abiertas resulta algo relativamente simple. Supóngase que no cumplió con alguna de estas cosas y tenía un problema ahí. Entonces, si no le sale caudal aquí porque tiene un problema, tiene que colocar ¿qué cosa? Una bomba. Y usted necesita saber la curva característica de la bomba. HB sería igual a A menos B por Q1 a la N. Si le damos Hasen, la N sería 1,85 y si le damos Darcy, la N sería 2 para que no estén en problemas con diferencias. Así que, ¿qué sería lo único que cambiaría ahí si hay una bomba? La ecuación del tubo 1. Eso sería lo único que cambiaría allí. Así es que ¿cuál sería la ecuación del tubo 1? ZA más HB igual a H1 más K1 por Q1 a la N, o lo que es lo mismo, ZA más A menos B por Q1 a la N sería igual a H1 más K1 por Q1 a la N, por lo tanto Q1 sería igual a ZA más A menos H1 entre K1 más B, pasando esto por el otro lado y factorizando por K1,
Y para que lo puedan factorizar debe tener la misma n, si no la cosa se pone arisca desde el punto de vista matemático. Y usted pone eso ahí, ZA más A menos H1 entre K1 más B. Ahora, ¿cuál sería mi valor inicial para H1? Por eso es que a veces la tecnología no funciona, porque si usted no tiene idea de cómo dar los valores iniciales, la máquina le va a empezar a mandar los mensajitos de los guesses. Así que, ¿cuál sería un buen valor inicial para H1? Y más o menos con esa sugerencia usted empieza tanteando con esos valores iniciales, Sol-Cis, le resuelve las dos ecuaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y las cosas se podrían poner súper interesantes. Por ejemplo, y sigue el fiesto ahí. Lo único que hay es ahora 3 nudos y en cada nudo ecuación de continuidad, 2 tubos más y para adelante. Así es que cada vez que usted tiene eso, a eso se le llama ramificaciones múltiples. En la literatura actual se conoce como redes abiertas. ¿Estamos bien? Así es que vamos entonces a hablar de redes de tuberías. ¿Alguna pregunta antes de hablar? Recuérdense que esto era lo fácil en mis tiempos. En mis tiempos lo fácil era formularlo, lo difícil era resolverlo. Ahora ustedes quieren que la máquina se los resuelva. Lo único que la máquina no hace es no formula, no da valores iniciales. Tienen la herramienta, pero tienen que hacerla un uso adecuado de ella. La P mínima aquí en Panamá es de 20 libras por pulgada cuadrada. Pero yo se la doy en el examen. Y con eso puede obtener las alturas piezométricas en el extremo. Bien. Así que vamos a empezar por redes. La P mínima es un valor arbitrario. Es un valor arbitrario. Que usted cuando va a licitar tiene que ponerlo en las especificaciones. Un valor arbitrario. Bien. Redes de tubería. Cuando tenemos una combinación de todo lo anterior, líneas únicas, tuberías en paralelo, tuberías ramificadas, tuberías en serie, todo eso va a constituir una red. Y las redes pueden ser cerradas o pueden ser abiertas, como la que acabamos de ver. Generalmente cuando hablamos de redes estamos hablando de redes cerradas, porque redes abiertas es equivalente a tuberías ramificadas. Y las redes pueden ser redes normales o redes especiales. Así que vamos a empezar con redes normales. Vamos a decir que usted tiene aquí la tubería de Lidán y que usted va a construir una urbanización aquí, por lo tanto tiene que conectarse ahí. Vamos a llamarle el punto 0. Y usted va a tener la presión en 0. Usted manda a Lidán a hacerle una prueba de hidrante. Tiene la Z0, así que usted puede sacar la altura piezométrica, que sería la P0 entre gamma más. Y esa prueba de hidrante va a arrojar un intervalo de valores de presiones entre un mínimo y un máximo. ¿Cuál pone usted ahí? ¿El mínimo o el máximo?
nuevo hidrante es un registro de la presión en función del tiempo. La presión va a subir y va a bajar en un periodo de 24 horas, así que se lo hace por una semana ahí. Entonces le van a dar un valor mínimo y un valor máximo y la presión va a variar en ese intervalo. ¿Cuál usa, el mínimo o el máximo? Mínimo. ¿Por qué? Porque si diseñas con el máximo, cuando la presión baja no va a salir el agua. Así que usted tiene la misma mentalidad de los diseñadores actuales. ¿Qué usan los diseñadores actuales? El máximo, y por eso en Panamá no sale agua. Bueno, te va a salir en más caudal. Mejor. Está mal diseñado o usaron materiales de baja calidad o de... Acuérdense que hay tubos de PVC de 120 PSI y de 240. ¿Ok? ¿Estamos? Así que si le pusieron de 120, lo más seguro es que cada rato se le rompa. El que construyó usó los materiales más baratos y de más baja calidad y le vendió la cosa cara. Bueno, ahí hay de todo. La gente ahora mismo cuando pone de que PVC, trata de usar el de 120 que es el más barato y se rompe con mucha facilidad. Ok, bien. Así es que en suministro de recolección de agua le van a poner un botón de casitas por aquí, le van a poner una cantidad de personas por casa, crecimiento de la población a 50 años, y le van a poner ahí, dentro de 50 años, cuánta gente va a vivir ahí, y usted calcula el consumo per cápita y lo suma al final de la calle y se lo pone aquí. Así que nosotros aquí le vamos a dar esto, le suma esto aquí, se lo pone aquí, QC, y suma esta calle y se lo pone aquí y... Esto lo vas a ver. Así que nosotros en este curso le damos los caudales en los extremos de la red. En el próximo curso le van a decir cómo calcular eso. En función de la zonificación, si es viviendas unifamiliares, si son edificios, si son cosas así. Entonces vamos a llamarle a este el nudo 1, vamos a llamarle este el nudo 2, vamos a llamarle ese el nudo 3, vamos a llamarle este el nudo 4 y vamos a llamarle ese el nudo 5. Okay. Vamos a decir por ahora que este es el tubo 0, que este es el tubo 1, que este es el tubo 2, que este es el tubo 3, que este es el tubo 4, que este es el tubo 5 y que este es el tubo 6. Obsérvese que usted va a decir que HF es igual a K por Q a la N y ya sabe que si usa Darcy, K es función de F, así que va a tener L sub I, D sub I, epsilon sub I para usar Darcy, o va a tener C de Hazen-Williams para usar eso y con eso puede calcular esto y puede calcular esto. Pero no va a saber ni esto. Obsérvese que yo puedo cortar este tubo por aquí, no tengo que analizar la ciudad completa. Podemos cortar eso por aquí. Y aquí va a haber un caudal que le voy a llamar Q sub A. Y usted puede establecer la ecuación de continuidad global para la red. ¿Y qué dice la ecuación de continuidad global? Que lo que entra a la red debe ser igual a lo que sale de la red. Así que va a tener ahí que Q sub A va a ser igual a Q sub B más Q sub C más Q sub D. Esto usted lo sabe, esto usted lo sabe, esto usted lo sabe, esto no lo sabe. Cuando la ecuación de continuidad global tiene una incógnita o ninguna incógnita, porque a veces no tiene ninguna incógnita, pero debe ser igual, no debe ser desigual. Cuando en la ecuación de continuidad global hay una incógnita o ninguna incógnita, se dice que se pierde un grado de libertad en el problema, y cuando se pierde un grado de libertad es porque tenemos mallas o redes normales. Cuando la ecuación de continuidad global tiene dos
o más incógnitas. No podemos hacer uso de ella. Por lo tanto, no se pierde ningún grado de libertad y eso implica que vamos a tener mallas especiales. Entonces ahí ya viene la diferencia entre las mallas normales y las mallas especiales. A veces el estudiante dice, yo no escribí nunca esto. Bueno, si usted no la usó, pero la podía escribir, aunque no la haya usado, sigue perdiendo un grado de libertad. Porque a veces dice, pero yo no la escribí, yo no la usé. Sí, no la usó, pero sigue perdiendo un grado de libertad. Y ahora explico en qué consiste eso. Para poder resolver una red, vamos a quitar todo esto de aquí. Así que usted puede decir fácilmente que H0 va a ser igual a K0 por Q0 a la N más H1. Así que usted averigua aquí cuánto vale el valor de H1. En una red completa, usted va a tener un número significativo de incógnitas. Así que, ¿cuáles van a ser sus incógnitas? Va a tener Q sub I desde que Y es igual a 1 a N, donde N es el número de tubos. En este caso N vale 6. Ya quitamos ese tubo y por eso lo denominé como tubo 0, para no contarlo. Y ya cuando pasamos la carga de aquí a aquí, nos olvidamos de la tubería del IDAM porque ya no vamos a analizar todo esto. Simplemente ese es mi red. Así que aquí, ¿cuántas incógnitas tenemos? 6. Vamos a tener HF sub I desde que Y es igual a 1 a N. ¿Cuántas pérdidas vamos a tener? 6. Y vamos a tener HJ desde que J es igual a 2 a J mayúscula. ¿Y J vale cuánto? 4. J, digo, 5, perdón. Donde J es el número de nudos. Así que vamos a tener aquí 4 incógnitas. En total tenemos 16. Para resolver ese problema, necesito establecer un sistema de 16 ecuaciones con 16 incógnitas, de tal forma que las ecuaciones sean independientes una de otra. Sin embargo, para poder escribir las ecuaciones de continuidad, necesito saber el sentido del flujo. Y no sabemos el sentido del flujo, ni hay una manera práctica como en 3 tanques de asumir una H para saber si viene para allá o viene para acá. Así que aquí no podemos empezar a asumir H en los nudos para saber qué, porque entonces nos vamos a perder el tiempo asumiendo cosas. Así que el problema se trabaja en partes. 1. Asumo un sentido del caudal. Así es que vamos a decir que por aquí va a ir el Q1, porque tiene que llegar allá, y que por ahí va el Q2, el caudal tiene que llegar aquí. Vamos a decir que este es Q3 y tiene que llegar allá, qué sé yo. Vamos a decir que este es Q5 y que este es Q6. Y este de aquí yo no sé si va para allá o va para allá, así que no perdemos mucho tiempo en eso, asumimos un sentido. Así es que para cada nudo podemos escribir una ecuación de continuidad. Así que para el nudo 1 diríamos que Q1 más Q3 es igual a QA. Para el nudo 2 diríamos que Q1 es igual a Q2 más Q4. Para el nudo 3 diríamos que Q3 más Q4 es igual a QC más Q6. Para el nudo... este es el nudo 4. Para el nudo 3 diríamos que Q2 es igual a QB más Q5, y para el nudo 5 diríamos que Q5 más Q6 es igual a... ¿Cuántas ecuaciones de continuidad puedo escribir? Para este problema en particular, que tiene 5 nudos, 5 ecuaciones de continuidad.
pero desgraciadamente no las puedo usar todas, porque allí es donde se pierde el grado de libertad. ¿Y por qué no las puedo usar todas? Porque cuando usted va a resolver el sistema de ecuaciones simultáneas no lineales, la matriz arma un jacobiano. Y si una ecuación es múltiple de otra, el determinante del jacobiano va a ser 0. Y no va a tener solución. Y vamos a ver por qué esto es la combinación lineal de esto. Y al haber usado esto, aunque no lo haya usado ni lo haya escrito, pero esto es válido en el problema, resulta que si usted usa estas 5 ecuaciones como parte de sus 16 ecuaciones, no va a tener solución. Por lo siguiente, por ejemplo, yo voy a sustituir el Q1 ahí, ¿qué nos queda? Q2 más Q4 más Q3 es igual a Q sub A. Y obsérvese que Q sub 3 más Q sub 4 es ¿qué cosa? Q sub 6 más Q sub C igual a Q sub A. Yo puedo quitar el Q sub 2 y sustituirlo ahí, ¿qué nos queda? Q sub B más Q sub 5 más Q sub 6 más Q sub 6 igual a Q sub A. Y ahora Q sub 5 más Q sub 6 es ¿qué cosa? ¿Y esto qué es? La ecuación de continuidad global. Así que la ecuación de continuidad global es la combinación lineal de todas las ecuaciones de continuidad locales en los nodos. Y ahí es donde se pierde el grado de libertad. Así que a pesar de que yo pueda escribir 5 ecuaciones, tengo que eliminar una. Generalmente, ¿cuál se elimina? La más complicada. ¿Y cuál es la más complicada? La que tiene más términos. Para ayudar a la calculadora, entre más complicada la ecuación, más probabilidades tenga de que se indigeste la máquina. Bien, así es que la combinación lineal de todas las ecuaciones de continuidad local es la continuidad global. ¿Dónde salen las otras ecuaciones? Tenemos pérdidas. Y para cada tubo puedo escribir una ecuación de pérdida. HF1 igual a K1 por Q1 a la N. K y N se supone que se conoce. Para el tubo 2, HF2 es igual a K2 por Q2 a la N. HF3 es igual a K3 por Q3 a la N. HF4 igual a K4 por Q4 a la N. HF5 igual a K5 por Q5 a la N. HF6 igual a K6 por Q6 a la N. Ahora mismo, ¿cuántas ecuaciones tengo? 10. ¿Cuántas ecuaciones necesito? 16. Así que por acá podríamos decir energía H1 es igual a H2 más K1 por Q1 a la N. Para el tubo 1. Para el tubo 2 podríamos decir que H2 es igual a H3 más K2 por Q2 a la N. Para el tubo 3 podríamos decir que H1 es igual a H4 más K3 por Q3 a la N. Para el tubo 4 podríamos decir que H2 es igual a H4 más K4 por Q4 a la N. Para el tubo 5 podríamos decir que H3 es igual a H5 más K5 por Q5 a la N. Y para el tubo 6 podríamos decir que H4 es igual a H5 más K6 por Q6 a la N. ¿Cuántas ecuaciones tenemos ahora mismo? 16. ¿Cuántas ecuaciones hemos escrito hasta este momento? 18. Pero usted tiene que tener cuidado con quiénes son sus 16 ecuaciones. Sus ecuaciones tienen que ser linealmente independientes. Usted puede escribir un número infinito de ecuaciones, pero no las puede usar todas. Y si pone un sistema que no sea linealmente independiente, la máquina la tose y empieza a decirle más error y otro poco de cosas. Eso son cosas que ustedes estudiaron en álgebra 3, álgebra lineal, de que el sistema tenía que ser linealmente independiente, porque si una ecuación es múltiplo de otra, el determinante es 0 y eso no va a tener solución. Bien. Así que ahora mismo tengo 16 ecuaciones con 16 incógnitas.
Pero ¿qué pasa? Yo no puedo llamar a Solzig y darle eso, porque antes de llamar a un método numérico, ¿qué hay que hacer? Hay que simplificar el problema. Y dos, para que el método numérico funcione, ¿qué hay que hacer? Darle valores iniciales. Así que ahora mismo tenemos que ir por partes. Primero lo tenemos que simplificar y después le tenemos que dar valores. Existen tres métodos tradicionales para simplificar un problema de redes. Uno es el método de ecuaciones Q, que consiste en eliminar esto y esto y que solamente nos queden los caudales como incógnitas. El otro, que ya tuvieron experiencia, es eliminar las pérdidas y los caudales y que solamente me queden las cargas como incógnitas, y eso se llaman las ecuaciones H, y ya eso lo hicimos en redes abiertas y en tres tanques. Y el otro método, el tercer método, usa variables artificiales adicionales que se llama entonces caudal correctivo. Así es que vamos a empezar con el sistema de ecuaciones Q. Dígame. Caudal correctivo. El último que dijo como... El caudal correctivo delta Q, donde delta Q son variables artificiales. Así que ecuaciones Q. En ecuaciones Q vamos a tener n incógnitas. Y n incógnitas va a ser igual a j menos 1 porque se perdió un grado de libertad, ecuaciones de continuidad más L ecuaciones de mallas. Ok, este no es un curso de antropología. ¿Estamos bien? Ok. Aunque la predicción del 2012 de los mayas, por ahí nos lo dan cada rato el cable, pero no es lo mismo maya que maya. ¿Está bien? Ok. ¿J qué era? Diga. ¿J qué? J es el número de nudos. L es el número de mallas que forman la red. Y N es el número de tubos que forman la red. Entonces, una malla es un circuito cerrado. Entonces, ¿cómo puedo constituir las mallas? Yo puedo empezar por aquí y hacer esto. Eso sería un circuito cerrado. Yo puedo hacer esto así y eso sería otro circuito cerrado. O puedo hacer esto así y eso es otro circuito cerrado. Así que eso yo lo puedo recorrer de varias maneras. Así, el tubo 1, el tubo 4, digo el tubo, perdón, tubo 1, 4, 3, lo puedo recorrer así, 2, 5, 6, 4, o lo puedo recorrer así. Pero obsérvese, n vale ¿cuánto? 6. J vale 5 menos 1, 4. ¿Cuántas mallas necesito? 2. ¿Cuántos recorridos tengo? 3. Pero resulta ser que si de esta y esta usted elimina el tubo 4, ¿qué le queda? Esta de acá. Así que esta es la combinación lineal de estas dos. Así que generalmente, ¿qué circuitos usamos? Los más simples. Así que como este tiene más tubos, ese no lo vamos a usar. Pero eso no significa que yo no pueda escribir esa ecuación, sí la puedo hacer. Entonces vamos a ver cómo se obtiene la ecuación de malla. La ecuación de malla sería para el tubo 1, H1 igual a H2 más HF1. Vamos a quitar eso de ahí. Vamos a sustituir eso ahí. Para el tubo 4, quitamos eso de ahí y podemos decir que H2 es igual a, digo H1 es igual a H4 más HF1 más HF4, sustituyendo esto ahí. Y para el tubo 3 diríamos que podemos quitar el H1 y sustituirlo ahí. ¿Qué nos queda? H4
más HF3 es igual a H4 más HF1 más HF4. Esto se fue con esto. Entonces empiezan a aparecer las convenciones. Y generalmente se establece una convención arbitraria. Vamos a decir que esa es la malla 1 y la identificamos con números romanos. Vamos a decir que esa es la malla 2. Y que si hacemos un recorrido usando el sentido de las manecillas del reloj, todos los caudales que vayan en el sentido de las manecillas del reloj van a tener pérdidas positivas y los que vayan en sentido contrario van a tener pérdidas negativas. Eso, ¿por qué lo necesitamos? Porque ¿qué hacemos? Estos dos lo pasamos para allá o este lo pasamos para acá. Esa convención es para decir cómo vamos a despejar la ecuación. Así que, ¿cuál pasamos para dónde? Este va en sentido contrario a este, así que la ecuación sería 0 es igual a HF1 más HF4 menos HF3. Una ecuación de malla normal dice que la sumatoria de HF es igual a 0. Y eso significa que yo me ahorro mucho trabajo, porque sin necesidad de ponernos a hacer esto, para este circuito podemos decir que es igual a ¿qué cosa? HF2 más HF5 menos HF6 menos HF4 igual a 0. Y esa es la ecuación de la malla 2. Y nos ahorramos el tener que estar sustituyendo esto aquí y eliminando las cargas. Así es que vamos con el sistema de ecuaciones Q. ¿Cuántas ecuaciones necesito? 6. Así que mi primera ecuación, ¿cuál sería? Q1 más Q3 igual a Q sub A, las incógnitas a la izquierda, los datos a la derecha. La ecuación número 2 sería Q sub 1 menos Q sub 2 menos Q sub 4 igual a 0. La ecuación número 3 sería Q sub 2 menos Q sub 5 igual a Q sub B. La ecuación número 4 sería Q sub 5 más Q sub 6 igual a Q sub D. Ya tengo J menos 1 ecuaciones de continuidad. Así que para la malla 1, ¿qué tendríamos ahí? HF1 más HF4 menos HF3 igual a 0, o lo que es lo mismo, si usamos esas definiciones, K1 por Q1 a la N más K4 por Q4 a la N menos K3 por Q3 a la N igual 0. Esa sería la ecuación número 5. Y para la malla 2 tendríamos ahí HF2 más HF5 menos HF6 menos HF4 igual a 0. O lo que es lo mismo, K2 por Q2 a la N más K5 por Q5 a la N menos K6 por Q6 a la N menos K4 por Q4 a la N igual a 0. Esa es mi ecuación número 6. Bien. En el sistema de ecuaciones Q, ¿cuántas incógnitas hay? 6. Por lo tanto, ¿cuántas ecuaciones necesito? 6. En todo el problema, el original, antes de simplificar, es una cosa distinta. Esto es después de simplificar. En el problema original, antes de simplificar, ¿cuántas ecuaciones hay? 16 linealmente independientes. Hay más ecuaciones, pero hay 16 linealmente independientes y tiene 16 incógnitas. Así que tiene que distinguir si es el original o es el simplificado, porque a veces se le dice, escriba las ecuaciones H y diga cuántas y cuáles incógnitas son, y qué respuesta sería la correcta, 6 o 16. ¿Escucha la pregunta? Escriba el sistema de ecuaciones Q y diga cuántas incógnitas tiene este sistema. Todo el problema tiene 16. Así que cuando usted resuelve esto, ¿usted qué va a encontrar? Los caudales, y después es que va a resolver todo el problema, porque con los caudales que encuentra, las pérdidas. Y esto lo tenía, así que esto lo encuentra, porque esto lo tiene.
Esto ya lo sabía, esto lo encuentra y esto lo tiene. Esto ya lo sabía y esto lo encuentra y eso lo tiene. Y aquí ya esto lo tiene, ya esto lo tiene, ya esto lo tiene. Ahí no hay incógnitas. ¿Eso para qué le sirve? Para verificar. Igualmente, esto ya lo tiene, esto lo encuentra, esto lo tiene. ¿Ahí qué encuentra? H5. Aquí no hay incógnitas. ¿Eso para qué le sirve? Para verificar. Ustedes no quieren verificar, quieren que sea el profesor que se lo ponga malo. Y cuando verifican, le entra este yello porque no cierra. No cierra. ¿Estamos bien? No cierra. Entonces, usted para poder echar a andar a esto necesita valores iniciales. Vamos a decir que este caudal era de, qué sé yo, 200 litros por segundo, que es 0.2 metros cúbicos por segundo. Si está en litros, tiene que trabajar en metros cúbicos. Vamos a decir que este era 500 litros por segundo y que este era 300 litros por segundo. Por lo tanto, ¿este cuánto vale? Si ya usted sabe esto, esto y esto, ¿ese cuánto valdría? Valdría. Así que usted empieza y dice, qué sé yo, este vale 0.6 y este vale 0.4, de tal manera que la suma de este más este sea igual a ¿qué? A este. Qué sé yo, usted inventa de que este vale 0.1, así que 0.6 menos 0.1 vale ¿cuánto? 0.5. Y 0.4 más 0.1 menos 0.3, ¿cuánto es? 0.2. Y 0.5 menos 0.2 es ¿cuánto? 0.3. Y 0.2 más 0.3 es ¿cuánto? 0.5. Y asumió arbitrariamente los caudales. Asumió arbitrariamente los caudales cumpliendo con las ecuaciones de continuidad. Usted echa a andar eso, ya hemos terminado la clase. Si es Darcy muy amigable desde el punto de vista natural. N vale 2. Si todas las respuestas le dan positivas, significa que el sentido que usted asumió era incorrecto. Y vamos a terminar la clase aquí. Y seguimos con eso en la próxima clase. Si dan positivos todos, significa que el que asumió era correcto. Pero si algún caudal le da negativo, significa que ese es incorrecto. Ahora sí, Bien. Sí, está usando Hassen el programa La Tose y se para y no camina. Porque con n igual a 1.85 no permite tener caudales negativos. Así que continuamos con esto en la próxima clase. Vamos a ver qué le digamos después de pasar lista. Hice la pluma, ya lo toqué. Ah, era esta. Bien. Domínguez, Herrera Marjorie, Laura Laceli.